Y vamos a leer desde el versículo 21 al 26. Dice así, por favor, sígame con su vista. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, una vez más, porque hemos estado adorándote a través de cantos, himnos. Hemos estado adorándote, teniendo una meditación en lo que enseña tu palabra acerca de la resurrección. Señor, en este momento nos proponemos a aprender acerca de la esencia del Evangelio, Señor. Qué tan importante es entender este pasaje, Señor. Dios, si no hay la obra iluminadora del Espíritu Santo, no habrá conversión ni comprensión de tu palabra, Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo creo, Señor, y estoy convencido de que el poder también radica en su palabra y en usted, no en los medios. Pero de todas maneras, Señor, ayúdame con claridad, dame palabras para hablar y a mis hermanos oídos para oír. Nos dejamos a su favor y a su misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo Dios justifica al pecador? Este pasaje quizás es uno, viéndolo de esa cápsula del 21 al 26, más importante de toda la epístola, entendiendo obviamente todo el contexto del capítulo 3 y el capítulo 4. Yo voy a tratar de resumir esos dos capítulos, todo el argumento, en esos 5 versículos que acabamos de leer. La exposición fiel, correcta del Evangelio es tan importante que ni el apóstol Pablo se quedó tranquilo cuando vio que en la actitud del apóstol Pedro le daba sombra al Evangelio. No tiene que buscarlo, pero en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo primeramente exhorta a los de Galacia. Está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Él dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Miren lo que está diciendo Pablo. Estoy escandalizado porque ya ustedes siguen un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son unas palabras de sentencia, hermano, grave. Por si usted no conoce la traducción de la palabra anatema, el apóstol Pablo está profiriendo una maldición sobre la persona, quien quiera que sea
que exponga un evangelio diferente al evangelio que dejó el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo hace de esa manera, es que miren, que si se apareciera el mismísimo arcángel Gabriel descendiendo de los cielos y les dijera un evangelio diferente que el que Cristo dejó, que Dios lo maldiga. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No solamente que sea un mismísimo arcángel Gabriel, un ser celestial que se apareciera del mismo cielo diciendo otra cosa, sino que él incluso profiere una maldición a ellos mismos, a los apóstoles. Si aún nosotros dijera, propusiera, explicara un evangelio diferente al que le hemos dicho o al que el Señor Jesucristo dejó, que Dios lo maldiga desde el cielo por estar dando sombra, tergiversando, manipulando, cambiando, diluyendo el evangelio de Cristo. De manera que lo que vamos a entender hoy en Romanos 3, 21 al 26, yo no tengo palabras para describir lo importante que es. Porque si nosotros fallamos en comprender lo que dice el versículo 21 al 26, perdimos el evangelio. Si yo no lo explico bien, y si usted no entiende exactamente lo que le está exponiendo la palabra de Dios, de que Él es el evangelio, hermano, lo perdimos. De allí la importancia de él. Tanto fue así para el apóstol Pablo, que él reprendió en público al apóstol Pedro. Imagínense, nosotros sabemos que el apóstol Pedro es considerado quizás una de las columnas y baluartes de la iglesia del primer siglo. Muchos inclusive le dan el título o le confieren el título que entre los 12 apóstoles él era como el líder entre los 12, el principal. Bueno, y Pablo, aparte de que Pedro aparentaba ser el primero de los apóstoles, es una inferencia que hacen todos los lectores del Evangelio, Pablo sí se decía a sí mismo que él era el último, el abortivo, el más bajo, el indigno. Pero a pesar de esa realidad que Pedro estaba por decir aquí, y Pablo él decía a sí mismo que estaba aquí, cuando este que estaba aquí vio que este no actuó en un momento de debilidad correctamente, no dudó y lo confrontó. Y lo expuso públicamente. Eso lo dice en el capítulo 2, versículo al 15 al 16. Pero mejor dicho, en el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, es decir, lo confrontó así de frente, porque era de condenar. Imagínense cómo está Pablo tan celoso del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, le dice que escriba esto a los de Galacia, que ni siquiera a Pedro se lo permitía. Dios no se lo permite ni a Pedro, con todo y de ser apóstol. Porque lo que estaba haciendo era de condenar. No estamos hablando que Pedro era un herético, estamos hablando que tuvo un momento de debilidad y se comportó indebidamente. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, la circuncisión, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo le dice a Pedro hipócrita. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Pablo no tenía tapujos, hermano: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, ¿quién? Pedro y Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y allí él condensa el Evangelio nuevamente.
Él condensa el Evangelio porque precisamente con el uso correcto de la ley implica que los hombres conocen el pecado, pero no son salvos del pecado. Es darle el lugar apropiado a la ley. Ese es el tema que tiene Pablo precisamente con los romanos, hablándole de que la ley fue dada y la ley expuso el pecado. Pablo confronta a Pedro porque precisamente él les dice, nosotros somos judíos, nosotros obedecemos la ley, nosotros conocemos la ley mejor que los gentiles y sin embargo nosotros, tú estás claro que somos justificados por creer en Jesucristo y no por ninguna otra cosa. Cuando Pablo ve que Pedro actúa de manera hipócrita o simuladora, así, y arrastraba a los demás como que, hoy mejor no comamos esto, mejor no hagamos esto, mejor no hagamos aquello para ser justificados, Pablo lo confrontó cara a cara y dice, era de condenar. No te la puedo pasar. Y eso es muy importante, que es lo que nosotros debemos entender acerca del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es la explicación cómo los hombres son justificados ante Dios. Lo que Pablo nos dice es que el mensaje del Evangelio, la justificación es por fe. Si nos extraviamos de eso, perdemos el Evangelio. La palabra justificación es usada en un contexto judicial. Una persona es traída a un tribunal y en ese tribunal se va a tomar una de dos decisiones: o se le dicta a la persona que es culpable o se le dice a la persona que es inocente. Se hace una declaración sobre esa persona, una declaración legal. Lo que dictamine ese juez es ley para esa persona. Él es culpable, no hay nada que revoque esa sentencia, o él es inocente de los cargos que se le imputan y no hay nada que revocará esa sentencia. La justificación, entonces, lo que Pablo nos está enseñando es que Dios le atribuye justicia a los hombres por medio de la fe. Y eso es un total dilema. ¿Por qué es un total dilema? Porque no olvide qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo desde el capítulo 1 de esta carta. Pablo ha estado ubicándonos completamente en la realidad y cuál es el estatus que tienen todos los hombres, sean judíos, sean gentiles, sean moralistas, sean religiosos, cumplan o no, sean más nobles unos que otros, sean más pervertidos unos que otros. Pablo nos ha estado diciendo que todos absolutamente están bajo pecado y por estar bajo pecado están bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, si llegamos a ese punto y lo que acabamos de decir es que ante el tribunal el juez tiene que sentenciar culpable o inocente, entonces todos los hombres son culpables. Bueno, somos culpables. Y que Pablo dice en el versículo 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Significa que la ira de Dios justa, la ira retributiva de Dios es justa sobre todos los hombres, sobre todos los pecadores. Y si son todos pecadores, entonces Dios justamente y su justicia debe ser alabada, vindicada, dignificada, majestuoso, porque Él mande a todos los hombres al infierno a pagar por sus pecados. Eso es lo que enseña Pablo los primeros 3 capítulos hasta que lo hemos leído. En resumen, debido a su naturaleza caída, los hombres son universalmente malos, según capítulo 3, versículo 10. Espiritualmente ignorantes, según la primera parte del capítulo 11. Los hombres son rebeldes, según el versículo 11 también. Los hombres están descarriados, según el versículo 12 del capítulo 3. Según el versículo 12 del capítulo 3, también los hombres son espiritualmente ineptos y moralmente corruptos. Es por eso que viene la conclusión de versículos 19 y 20 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Toda boca se cierre y todo el mundo quede ¿qué? Bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces tenemos un panorama lúgubre, negro, sin esperanza, dignos de muerte, dignos de la ira de Dios. Eso es lo que Pablo nos ha estado convenciendo. Solamente usted tiene que leer los primeros 3 capítulos que hemos hecho por estos últimos meses y enterarse de que la condición es totalmente, el estatus es totalmente negativo. Pero no solamente que es negativo, sino que dice la Biblia que Dios es justo y que Él da retribución. Entonces Él va a pagar conforme a esa situación. Entonces allí vemos lo mal que estamos, lo mal que están los hombres. Sin embargo, viene el versículo 21 y comienza con estas 2 primeras palabritas. Pero ahora. He escuchado a 2 pastores latinoamericanos, yo no he ido obviamente, que han entrado a la oficina de uno de los teólogos que hoy en día está vivo y que tiene en su oficina personal un letrero grandote que dice pero, porque es la oficina del pastor R.C. Sproul, que su palabra favorita es pero. Nunca se quiere olvidar del pero. Pero ahora. Pablo está comenzando un nuevo argumento. Es una conjunción adversativa, pero, que combina con el adverbio de tiempo, pero ahora, o sea, en este momento o en esta época, para indicar que comienza una nueva idea, un nuevo argumento que contrasta con lo dicho anteriormente, que ha estado diciendo que todos están bajo pecado y todos están bajo el juicio de Dios. Pero, viendo esa realidad, pero ahora voy a contrastar lo que acabo de decir con lo que ahora les quiero decir. Y que ahora entiendan, por favor. Todos los hombres están bajo la ira de Dios. Ese pero ahora indica que comenzó una nueva era para la humanidad con la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Ese acontecimiento que dice que ahorita están pasando por televisión y que ahora quieren cuestionar, más bien, en vez de hacer burla de eso, más bien de hacer un entretenimiento de eso, o de hacer dinero de eso, nos está indicando que hay una nueva era, un rayo de esperanza ante el cuadro negro que venimos hablando. Estas palabras describen lo más importante para la esperanza cristiana. Marcan el comienzo de la esperanza cristiana. Todo creyente redimido por la sangre de Cristo, dice Martin Lloyd-Jones, tiene sellado el pero ahora en su corazón. Pero ahora. ¿Por qué? Porque Satanás, la gente, nos pueden acusar de todas nuestras depravaciones. Ellos pueden dictarnos y decir las depravaciones pasadas y los pecados pasados y las bajas pasiones anteriores y las presentes. Ellos pueden venir y decirnos, no, pero yo te conozco, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Sin embargo, para todo cristiano verdadero, la respuesta a esa acusación, sí, es verdad, pero ahora soy justificado por la sangre de Jesucristo. Como Romanos 8 también lo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El pero ahora es demasiado importante para los cristianos, porque comienza un rayo de luz ante el cuadro negro que acabamos de describir. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, en el versículo 21. ¿Qué quiere decir eso, aparte de la ley? No quiere decir que la ley ha sido abolida o abrogada. Para cuidar de ese pensamiento, él lo dice en el mismo capítulo 3, versículo 31. Dice así: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo no está hablando en contra de la ley. Significa que esta justicia de Dios, la justicia que los hombres no alcanzan, la justicia de los hombres que no pueden lograr porque están destituidos de la gloria de Dios por la causa del pecado, no puede ser obtenida por medio de la obediencia a la ley, sino que más bien puede ser obtenida solo por la fe. Estaba Pablo enseñando entonces una nueva doctrina, un nuevo pensamiento, un nuevo tratado de Dios. El mismo Pablo dice que no, porque esta justicia
ha sido manifestada y ha sido testificada por la ley y por los profetas. Pablo dice, yo no estoy contradiciendo la ley, yo estoy confirmando la ley. Y esa justicia que revela la Biblia precisamente es la que anunciaban la ley y los profetas. Es la que nos han estado anunciando desde Moisés, dice él. Porque todas las leyes que nos dieron precisamente tenían el propósito de hacernos un pueblo distinto. Pero también nos hacía dar cuenta que nosotros no cumplíamos cabalmente la demanda de Dios. Pero que entonces, ¿cuál era la alternativa que se les daba? Un sistema de sacrificio bien estructurado. Que si el cordero, que si el cabrito, que si aquel, anualmente tenían que traerlo y hacerlo así. ¿Qué les daba a los judíos ese pensamiento? Ellos no lo hacían por obras, como que decir, porque yo traigo este cordero, mis pecados son perdonados. Ellos lo hacían en fe, esperando que un día vendrá el Cordero de Dios que quitará el pecado completamente. Por eso Pablo dice, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado, testificada por la ley y por los profetas. El uso adecuado de la ley es precisamente que se expone nuestro pecado. Por eso no apartamos la ley, sino que amamos la ley y utilizamos la ley de Dios, porque eso revela el pecado de los hombres. Ahora, la pregunta que queremos responder ahora, o que Pablo está tratando de describirnos es, ¿cómo el hombre obtiene o alcanza esa justicia de Dios? ¿Cómo, si ya no es por la ley, ni por obedecer la ley, y todos somos pecadores, cómo se alcanza o se obtiene esa justicia de Dios? Versículos 22 al 23, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que esa justicia de Dios se alcanza por medio de la fe. Note que la justicia no es la fe. La fe es el medio instrumental por el cual se alcanza o se obtiene la justicia de Dios. Entonces, aquí es muy importante describir esa fe. La fe verdadera va más allá de un simple creer. Implica una confianza absoluta en Dios y su palabra. Es también una entrega total a Dios. Es una rendición absoluta. Es obediencia. No es meramente creer. La Biblia dice, y no solamente tener cierto conocimiento. La Biblia dice en Santiago, ¿crees tú que Dios es uno? Bien crees. Los demonios también creen y tiemblan. Y eso no los salva ni los justifica. También Pablo está en Hechos predicando el Evangelio, y una muchacha que está poseída por un espíritu de adivinación, otro demonio, que era lo que anunciaba el demonio a través de la muchacha. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Si nosotros escuchamos a cualquier predicador decir eso, ¿qué tenemos que decir? Amén. ¿Y quién estaba hablando? Un demonio. ¿Justificaba eso al demonio? No. O sea, que no es meramente tener un conocimiento abstracto. No es, cuando el endemoniado de Gadara se acerca al Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo este endemoniado al Señor Jesús? ¿Qué tienes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Él no dijo ninguna herejía, no dijo ninguna blasfemia. Y el Señor Jesús dijo, ¡ay, qué bien, me alaba! Dios te bendiga por eso, demonio. No, lo reprendió igualmente. O sea que no solamente es tener un conocimiento abstracto y asentir a ese tipo de conocimiento. Hay tres elementos que constituyen la verdadera fe. Tres elementos que constituyen la verdadera fe. Lo vamos a ver rápidamente. Estos tres elementos son conocimiento. Si hay una información que hay que saber. El segundo es comprensión o aceptación de esa información. Y el tercero es confianza. Voy a hacer un ejemplo con estos tres palabras que quiero decir. En primer lugar, el conocimiento. Es conocimiento de una verdad. Es estar enterado de una información.
Por ejemplo, se nos pudiera informar, mañana va a amanecer lloviendo. Ojalá, ¿verdad? Pero nos pueden decir, mañana va a amanecer lloviendo. Entonces yo estoy enterado de esa información. Ahora, yo puedo hacer algo con esa información. La tengo, me dijeron que mañana va a amanecer lloviendo. Ok, ya estoy enterado de esa información. En ese aspecto yo tengo conocimiento. Pero hay un segundo elemento que yo estoy diciendo, es comprensión o aceptación. La comprensión o aceptación de esa información, de esa verdad. Ejemplo, al darme la información, mañana va a amanecer lloviendo, entonces ahora yo considero, yo cabilo, yo pienso de que meditar que si mañana amanece lloviendo, habrá un fuerte tráfico mínimo. Si mañana, entonces yo comienzo a meditar en esa información. Me dijeron que mañana va a amanecer lloviendo. Seguro, si amanece lloviendo, entonces mañana va a haber un fuerte tráfico que me va a impedir llegar a mi lugar de trabajo, al lugar donde yo voy. Entonces, yo admito que esa información es veraz, es cierta. Mañana va a haber un tráfico enorme porque mañana va a amanecer lloviendo. Ya tuve conocimiento de esa información. En segundo lugar, yo tengo ahora comprensión o aceptación de esa información. Ya estoy meditando acerca de esa información. Y un tercer elemento que caracteriza la verdadera fe, entonces, es la confianza. ¿Qué implica? Que implica la transformación del pensamiento, palabra y acción ante esa verdad que he comprendido y que he conocido. ¿Qué hace la persona que de verdad confía en esa información veraz y que está enterado de esa información? ¿Qué hace? Ajusta la alarma 1 hora antes para salir 1 hora antes. Busca el paraguas para tenerlo a la mano. Se conforma a esa verdad. Actúa de acuerdo a esa verdad. Entonces, ¿qué estoy diciendo acerca de la verdadera fe? La verdadera fe incluye conocimiento, hay una información que yo debo saber, incluye comprensión o aceptación de esa verdad. Yo medito acerca de la información del Evangelio. Y en tercer lugar está la confianza, es que yo actúo ahora conforme a esa verdad. ¿Me estoy explicando? Significa que si no se tienen esas tres cosas, no hay verdadera fe. Si la persona puede decirnos, como decíamos la semana pasada, tomar un test de teología y responder exactamente como dicen los libros de teología, eso no hace a la persona eso no hace a la persona un verdadero cristiano, ni quiere decir que tiene verdadera fe. ¿Qué es lo que dice que tiene verdadera fe aparte de la información y comprensión? Que él actúa conforme a esa verdad. Por eso la Biblia habla que la verdadera fe es una verdad de entrega total de todo el ser, donde haya obediencia, no solo la información. Por supuesto que damos una información, pero la verdadera fe contiene esos tres elementos. Y eso es muy importante según lo que dice Romanos 3:21, porque la justificación se obtiene a través de la fe. Y existe entonces la falsificación de la fe. Es posible que yo tenga una fe falsa. Usted no sabe que lo más terrible que puede haber para una persona que crea que tenía verdadera fe, encontrarse ante Dios y que Él le diga, de verdad, no tenías verdadera fe. ¿Sabe lo terrible que son esas palabras que le digan, Señor, Señor, hicimos esto o aquello, y Él diga, yo nunca te conocí, apártate de mí, maldito? Es lo más terrible que una persona puede escuchar. De manera que cada uno de nosotros debe tener una ciertísima fundamento que es en la palabra de Dios acerca de lo que es la verdadera fe. Porque existe la falsificación. Veíamos la otra vez en Juan los tres tipos de fe falsa. Existe la fe temporal o momentánea. Es aquella que está por un momento. Pero que al venir la circunstancia, la dificultad, esa persona no continúa en la fe. El Señor también lo ilustró con la parábola del sembrador, ¿se recuerden? Es la semilla que cae en tierra y de repente echa fruto, pero cuando viene el afán y la ansiedad de este siglo, se cae. La persona está contenta, animada, entusiasmada,
llora, se conmueve, hace lo que sea. Usted lo ve y usted dice, oye, pero esta persona es espectacular. Pero cuando viene la dificultad, fecha de verdad. Es temporal, es momentáneo. O sea, temporal. Cuando hay temporada buena, esa persona está en la fe. Cuando hay temporada mala, esa persona no está en la fe. Eso significa que es una muestra de fe falsa. En segundo lugar está la fe intelectual, que es lo mismo que estábamos hablando acerca del conocimiento y comprensión. Es la persona que dice, acepta, sí, lo que tú estás diciendo, yo creo, Jesús es el Redentor, Cristo Redentor, sí. Pero la vida de verdad no transmite esa verdad. Juan dice, y muchos de los que creyeron en Él, el Señor no les creía a ellos, porque sabía lo que había dentro de Él. Es una fe que simplemente ve los artículos abstractos de la religión y simplemente los acepta, pero no vive conforme a eso. Y existe la fe que obra milagros, la fe que imita la fe de los apóstoles, la fe que hace señales, que hace prodigios, que demuestra cosas, que hace esto y aquello. Y el Señor dice, yo nunca los conocí. De manera que la fe verdadera es la fe que justifica al impío porque cree en Jesucristo como su justificación ante Dios. Esa es la fe verdadera. Para este punto hay que hacer una aclaración teológica fundamental. Escúcheme bien con la aclaración teológica fundamental. Hermanos, la fe no salva. La fe no salva. Salva Cristo. ¿Por qué eres salvo? Por la fe. No. Por medio de la fe. La fe no salva. Dios no ve como al hombre. Mira, tuvo fe, qué preciosa fe, vamos a salvarlo. No. La fe es el medio instrumental por el cual el hombre es salvado. Y el hombre es salvado por Cristo. ¿Por qué eres salvo? Por Cristo, no por la fe. La fe es el medio instrumental por el cual yo me apropio de la obra de Cristo. Es fundamental esa verdad. Es un medio, no es la causa. Es como, por ejemplo, cuando obviamente necesitamos en nuestros hogares el agua, ese vital líquido. Pero ¿cómo nos va a llegar el agua a la casa? A través de la tubería. Yo puedo tener mucha tubería y la mejor tubería, yo puedo querer mucho el agua, pero si no tengo tubería, no va a llegar el agua. Y además yo puedo tener la tubería, pero si no está el vital líquido, esa tubería no me sirve de nada. Así es la fe. La fe es un medio instrumental, no es la causa de la salvación. Amén. La fe verdadera entonces no es meritoria. Es una mano vacía que se extiende para recibir lo que Dios ofrece a través de Cristo. Es una mano que se extiende no para ofrecer, no. Tú y yo no tienes nada que ofrecer a Dios. Es una mano vacía, desnuda, que se extiende para recibir lo que Dios ofrece en Cristo Jesús. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones. Todas las religiones dicen lo que tú puedes hacer para alcanzar el favor de Dios. El cristianismo es lo que hizo Dios en Cristo para la salvación de los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado. Es muy distinto decir, somos salvos no solo por medio de la fe, sino que somos salvos por la fe sola. Parece una sutileza de lenguaje, pero dice toda la diferencia del mundo, hermano. Es muy distinto decir, somos salvos solo por medio de la fe. Y otra cosa es decir, somos salvos por la fe sola, o por medio de la fe sola. Por esas dos diferencias que acabo de decir, se emprendió el debate en el siglo XVI con la Reforma Protestante. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana hablaba de la fe, admitía la verdadera fe y decía, para la justificación de los hombres, la fe es necesaria. Ellos no niegan la fe, pero después añadían la fe más los sacramentos y las buenas obras.
A lo cual los reformadores respondieron contundentemente: no, somos salvos por medio de la fe sola. Eso es muy distinto. Me estoy explicando la diferencia. Hay un mundo de diferencia en decir somos salvos solo por medio de la fe, que decir no, somos salvos por medio de la fe sola. Sola fe. Es lo que dice el Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado. Alguien definió, la única función de la fe es recibir lo que le ofrece gratuitamente la gracia. Por eso no es meritorio. Entonces no somos salvos por la fe, somos salvos a través de la fe, por medio de la fe, perdón, pero somos salvos por Cristo. Luego tenemos que responder la otra pregunta que nos dice en los siguientes versículos. ¿Cómo Dios, somos el medio cuál es? ¿Cómo el hombre obtiene y alcanza esa justificación, esa justicia que requiere para estar con Dios? Por medio de la fe. Y hemos explicado la diferencia entre la verdadera fe y la fe falsa. Espero que esté claro. Recuerden, si no entendemos estos pasajes, perdimos el Evangelio. Entonces es un medio instrumental, no la causa. Pero en segundo lugar, voy a responder la otra pregunta es, ¿cómo Dios justifica al pecador? ¿Será que Dios declara una amnistía? Vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Será que, cómo es eso? Porque en libros de teología dice que lo que Dios hizo con los hombres fue una amnistía. ¿Qué significa? Bueno, palabra por cierto que en nuestro debate político en nuestro país se está dando mucho, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí. Pero ¿qué significa amnistía? La palabra amnistía viene del griego amnestia, que significa olvidar. Cuando se declara una amnistía, escuche bien, cuando se declara una amnistía, se está asumiendo pasar por alto el mal proceder y se renuncia al derecho de llevar el caso a la justicia. Eso es muy importante entender. Cuando se habla de amnistía, se está asumiendo pasar por alto el mal proceder y se renuncia al derecho de llevar el caso a la justicia. Ojo que hay un verdadero mal proceder y se está renunciando al derecho de llevar ese caso y aplicarle la justicia. Para entender si Dios hizo fue una amnistía con el pecador, oiga lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. ¿Qué es una abominación a Dios? Justificar al culpable y culpar a un inocente. ¿Será que Dios hizo con el pecador una amnistía? Decidió olvidar el mal proceder y renunció al derecho de aplicar justicia. Si Dios hizo una amnistía, hermanos, estamos admitiendo que hay una mancha en el carácter de Dios, que Él no es tan justo, por lo tanto no es Dios. Pero la Biblia dice que Dios justifica al impío. Hay un dilema tremendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede allí? Digamos que uno de mis hijos está jugando cerca con piedras delante de la casa del vecino, que hay unas ventanas sin protector. Yo lo veo y digo: hijo, no juegues con piedras porque vas a venir quebrando el vidrio del vecino. Resulta que él decide desobedecerme y parte el vidrio del vecino igualmente. Entonces, como yo soy un padre amoroso que amo a mi hijo, lo que hago es salir corriendo: vente para acá que nadie lo ha visto. Lo escondo y no digo absolutamente nada de lo que sucedió. Pregunto, ¿eso me hace buen padre?
no es un buen padre, es un padre malvado, es peor que el hijo, porque está tapando lo malo, no está pagando por lo que se hizo, no está dando la cara por lo menos, y no está diciéndole, vecino, yo le voy a pagar lo que mi hijo rompió. Pero si tú te callas, yo me callo, nadie sabe, nadie nos vio, entonces estaría cometiendo un acto de injusticia que es peor que lo que hizo el niño al desobedecer la voz del papá, ¿cierto? Si nosotros decimos que Dios hace eso con el pecador, entonces Dios es más injusto que los propios pecadores. Porque no está, o está contradiciendo su propia justicia. Los elementos más básicos de la verdadera justicia, renunciando al derecho de llevar un caso a la justicia. Y en el capítulo 2, y el capítulo 3, el capítulo 1, Pablo nos ha estado remarcando bastante que Dios es justo y que va a retribuir, que el pecado no va a quedar impune. Entonces, lo que Dios no hizo no fue una amnistía, hermano. Él no decidió olvidar así por así. Él no decidió decir, tranquilo, nadie vio, nadie oyó, yo tampoco. No sé qué. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que Dios nos enseña. ¿Qué entonces es lo que enseña la Biblia? Lo que acabamos de leer en el versículos 24 y 25. A quien Dios, hablando de Cristo Jesús, en la redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué significa eso, mis hermanos? En palabras resumidas, significa que Dios condenó el pecado justamente en el cuerpo del Señor Jesucristo. Los pecados de todo el pueblo de Dios que merecían la justicia divina, que merecían ser descargados por la ira divina provocada, la Biblia dice que Dios no decidió olvidarlos y taparlos debajo de la alfombra, dice que los descargó completamente en el Hijo de Dios. Él propició en la sangre su ira, en la sangre de su Hijo, su ira. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Dios no es un Dios inmoral que dejó el pecado sin castigar. Dios no es un Dios injusto, Él es puro, justo, santísimo, justísimo. Entonces, ¿cómo es posible que no pagues por tu pecado? Es porque Él pagó el pecado en la carne de su Hijo Jesucristo. Ese es el concepto de la propiciación. La palabra propiciación significa sacrificio que aplaca la ira, que satisface la justicia. Propiciatorio era un elemento que había en el lugar santísimo, una tapa donde se degollaba al cordero y la sangre se derramaba encima de ese propiciatorio, y decía que Dios había sido aplacado porque su ira se había inflamado por los pecados de los hombres. Y entonces la Biblia dice que para Dios no castigar a su pueblo, entonces castigó a su Hijo. Ese es el concepto de justificación. Isaías capítulo 53 nos lo dice claramente y enfáticamente. Versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su sangre, en su mano, prosperada. Esa es la propiciación de los pecados. ¿Qué hacemos con ese cuadro lúgubre, negro, condenado que tenemos en los primeros capítulos de 1, 2 al 3? Pablo dice:
Pero ahora se ha revelado la justicia de Dios, porque Él no dejó el pecado sin condenar, lo condenó en la carne de su Hijo, para entonces justificar a todo aquel que tiene fe en Él. El Evangelio. El Evangelio. Qué precioso Evangelio. Ahora Pablo dice que Dios castigó al Hijo y nos atribuye la justicia del Hijo a nosotros. Porque la justificación implica más que simplemente la condenación. Un juez puede ir a un tribunal y declarar a la persona culpable, hablo de un tribunal humano, y decir, esa persona es inocente, sentenciarlo y más nunca saber más de esa persona, porque no tiene relación con esa persona. Pero lo que dice la Biblia es que Dios no solamente sentencia su inocencia, sino que aparte de eso, se quita la investidura de juez y lo adopta como hijo, dándole todos los beneficios y privilegios que es pertenecer a su familia. La adopción de hijo. Ese es el Evangelio. Eso mismo lo ilustra Pablo con el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. Si leemos ahí mismo el capítulo 4, versículo 3 al 8, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La tremenda bendición de es la justificación. ¿Qué es lo que hace Dios en la justificación? Pablo lo dice en lo que acabamos de leer con 3 palabras, con 2 palabras que repite a cada momento. Él dice que Dios en la justificación contabiliza, atribuye, coloca la justicia del Hijo en los pecadores. La verdad es que las personas dicen, Cristo murió por nosotros. Y aunque es verdad, es incompleta la frase. Porque no solo Cristo murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros también. Toda la justicia y perfección que manifestó Cristo en la carne, desde que nació hasta que murió, toda esa justicia que agradó al Padre, esa, dice la Biblia, le es colocada a todo aquel que tiene la fe en Jesús. Eso es una bendición, hermano. El mismo término se utiliza Pablo cuando le habla a Filemón. En una de las últimas cartas del Nuevo Testamento, Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Aparentemente Onésimo le robó a Filemón y huyó de la casa de Filemón, por supuesto, porque le tocaba ver la muerte. Estando en Roma, volvió a cometer otra fechoría y entonces está preso. Resulta que cae preso cuando Pablo está preso. Pablo le predica el Evangelio y Onésimo es salvado por el Evangelio. Pablo ve la verdadera conversión en Onésimo y luego, cuando Onésimo cumple su sentencia en Roma y es libre, Pablo le dice, tú tienes que devolverte para tu antiguo dueño. Pero vamos a hacer una cosa, yo lo conozco y es mi hermano en la fe. Y yo le voy a dar una carta para que te reciba. Y es la carta de Filemón. Y en uno de los versículos él le dice, así que, le dice Pablo a Filemón para que reciba a Onésimo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Es el mismo terminología que utiliza Pablo en capítulo 3 y capítulo 4. Es un término contable donde Dios acredita, contabiliza, imputa, coloca la justicia perfecta del Hijo sobre el pecador que confía en Él. ¿Eso qué significa, hermano? ¿Qué significa? Que cuando Dios nos mira, mira al Hijo. ¿Por qué varios cristianos viven en depresión y tremenda tristeza? Porque no entienden la doctrina de la justificación. ¿Será que Dios me está castigando? No, Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo y nos ha atribuido la justificación. ¿Por qué Dios lo hizo así?
¿Por qué? Dice la Biblia en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque eso, hermano, exalta la gloria de Dios y su justicia. La justicia no viene de nosotros, viene de Él. Se les imputada al pecador por medio de la fe, y esa justicia fue lograda por Cristo. ¿Y qué pasó con los pecados? Porque dice, porque Él en su paciencia no castigó el pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios cambió con el pecado. Adán pecó y lo sacó del Edén. Aquel pecó y murió. Pero nosotros pecamos y no hemos muerto. Dice la Biblia que Dios en su paciencia, en su longanimidad, no había retribuido directamente el pecado, porque estaba esperando la venida del Hijo para castigarlos en Él, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al impío. Porque 1 Corintios 5 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bendito sea Dios. Nosotros somos hechos justicia de Dios. La justicia de Dios personificada por la fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Si no lo entendemos, lo perdimos. 4 aplicaciones para terminar de esta verdad. 4 aplicaciones. En primero, para entender esta verdad, tenemos un nuevo expediente delante de Dios. La justificación por la fe sola nos enseña, hermano, que tenemos un nuevo expediente delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que seguro muchos de nosotros tenemos algo de nuestro pasado que nos avergüenza o nos atormenta. La doctrina de la justificación nos enseña que ante Dios nuestro pasado no cuenta, y solo cuenta la vida de Cristo. Cualquier cosa que de tu pasado, inclusive de tu presente, que te atormenta o que te avergüenza, la Biblia dice que ante Dios eso no cuenta ya. Satanás y los hombres nos podrán echar en cara lo que hayamos hecho y nosotros no es verdad, pero ahora Dios manifestó su justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos una nueva identidad. Cuando Dios nos ve, Él ve a su Hijo Jesucristo, porque nos ha imputado la justicia de Cristo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque han sido perdonados en Cristo Jesús y se le ha atribuido la justicia de Cristo Jesús. Porque vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, dice Colosenses 3. En tercer lugar, significa que tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad de hacer la voluntad de Dios. La justificación implica para el creyente verdadero que tiene una nueva capacidad, nuevos deseos y una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos son los versículos más mal interpretados que existen en el mundo evangélico de hoy. Porque la gente dice, para hacer cualquier cosa, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Como que eso es una licencia para yo hacer lo que a mí se me antoje. Lo que nos enseñan esos versículos es que inclusive antes de que tú nacieras, la ley de Dios existe. Y la ley moral de Dios es perfecta y demanda que todos los hombres deban obedecerle.
Lo que dice que cuando estamos bajo la ley implica que el estándar de la ley sigue ahí eternamente y nosotros somos incapaces de poder cumplir la ley. Pero ¿qué significa entonces que estamos bajo la gracia? Significa que todavía sigue el estándar de la ley perfecta de Dios, pero ahora tenemos los recursos de la gracia de Dios para cumplir la ley que Él demanda de nosotros. Esa es la diferencia. Estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Bajo la ley es cumplir esa ley sin ningún tipo de ayuda. Estamos bajo condenación. Bajo la gracia significa que tenemos las mismas demandas de la ley, pero ahora tenemos los recursos divinos dados a nosotros para que cumplamos entonces la ley divina de Dios. Esa es la gran diferencia en estar bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley. Nuevos deseos y nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Y por último, en cuarto lugar, es que tenemos un nuevo destino. Un nuevo destino, que fue lo que vimos en la escuela dominical. Unidos a Cristo resucitado, unidos al Cristo resucitado, y cuando Él venga podemos estar seguros que estaremos con Él. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de la fe. Esa es la cuarta aplicación de entender la doctrina. Eso significa, hermanos, con todo lo que he dicho, que el Evangelio, tal cual, si lo hemos comprendido correctamente desde el versículo relatado del capítulo 3, 21 al 26, es un mensaje que constantemente tenemos que predicar. No es que tú, ya lo sé y voy a pasar a otras cosas. No, constantemente debemos predicarnos el Evangelio para entender que la aceptación delante de Dios no es por las buenas obras, no es porque vienes a la iglesia, no es porque lees la Biblia, no es porque te abstengas de algunos pecados. La aceptación delante de Dios es porque hemos confiado en Cristo Jesús, quien pagó la deuda ante Dios. Así que el Evangelio constantemente debe ser predicado para nosotros mismos. Cada mañana, cada tarde, cada noche te debes recordar el Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa la buena obra que hagas, eso no te va a hacer no te va a hacer más acepto delante de Dios. El hecho de que hoy domingo estés en la iglesia, eso no va a hacer que Dios te ame un poquito más. O que si dejaste de venir, eso va a hacer que Dios te ame menos. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Lo que actuamos en obediencia a la ley de Dios es porque eso indica que estamos bajo la gracia de Dios, con nuevos deseos y nueva capacidad. Quiera el Señor haber hecho a un lado las limitaciones mías y de verdad aclararme lo que es el Evangelio. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos. Gracias infinitas, adoración, alabanza, contemplación, amor que debemos desplegar hacia ti, Señor. Porque en Cristo Jesús, en el Evangelio, somos justificados por medio de la fe. Gracias, Señor, porque has en el mensaje del Evangelio ese amor incomprensible, donde pusiste al Hijo perfecto, sin mancha, eterno, santo, a sufrir el castigo de la ira divina por los pecados que yo había cometido. Gracias, Señor. Alabado seas tú, Señor, por tan grande y precioso mensaje. Por favor, ayúdanos a comprenderlo, a conocerlo y a tener confianza, a vivir de acuerdo a esa verdad. Ayúdanos a comprender la verdadera fe, que es el medio instrumental por el cual obtenemos la justicia de Dios en nuestras vidas y que somos justificados delante de ti por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, ayúdanos a predicarlos, ayúdanos a testificar correcta
correctamente y fielmente el Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque tu pueblo será llamado a través de la predicación del Evangelio. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a profundizar más en este entendimiento y a vivir de acuerdo a él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.